32 minutos, 7:32 en las Islas Canarias y comenzamos nuestra tertulia de hoy con don Javier Venegas. Buenos días, don Javier. Muy buenos días, ya frescos días. Frescos días, don Javier, al que le dan la razón los medios internacionales. El otro día publicaba el Economist o el Financial Times. El Financial Times publicaba que el gobierno de Sánchez es el más pro-chino de toda Europa, cosa que el propio Javier Venegas denunciaba hace ya tiempo en un artículo titulado Nuestro hombre en Manchuria, creo. El candidato de Pekín. El candidato de Pekín. Que es un juego eso como de Manchurian Candidate, ¿no? Esa es un poco la referencia a aquella novela y a aquella película. Sí. Don Iván Vélez, ¿qué tal está usted? Bien, aquí en estos micrófonos, un poco congestionado, pero vivo. Bueno, el país está congestionado. Hoy tenemos a partir de las 9:30 como invitado a don Juan Miguel Zunzunegui para hablar de su libro Al día siguiente de la conquista, la historia de lo que España construyó en América. Así que, pues nada mejor que tener hoy de tertuliano a un gran historiador y divulgador histórico que es don Iván Vélez. Por cierto, si no han leído ustedes su libro La conquista del Perú, pues ya están tardando. Y la de México, y la de México, sí. Las dos. Las dos. Claro, si no y su biografía de Hernán Cortés. Eso es, sí. Claro, que tuve una fase cortesiana hace unos años. Porque el mito de Cortés lo escribí porque me comprometí ante su tumba y estaba el hoy diputado Joaquín Robles como testigo también y Gustavo Bueno Sánchez, o sea que todo tiene una vinculación mexicana potente, ¿no? Sí, que me encantan los libros de don Iván Vélez por esos fogonazos donde en una escena aparentemente trivial, pues de repente te resume todo, ¿no? Por ejemplo, de la conquista del Perú, es que lo tengo grabada la escena de cómo, antes de la llegada de los españoles, el gran Inca iba por los caminos de Perú y llevaba a su alrededor a dos mujeres. Entonces, cada vez que sentía ganas de escupir un gargajo, una de las mujeres ponía la mano y él escupía en la mano de esa mujer. Dices, jolines, qué sociedad vinimos los españoles a transformar, ¿no? Sí. Pero luego hay otra escena en el libro, es que no recuerdo cuál de ellos es, yo creo que es el mito de Cortés, donde los españoles llega un momento en México donde se quedan sin pólvora y dicen, leches. En la conquista de México. En la conquista de México. Necesitamos azufre. ¿De dónde sacamos azufre? Y entonces preguntan a los lugareños y dicen, bueno, ahí en el volcán hay azufre. Y con dos narices se suben al volcán a recoger azufre. Y luego el escudo de armas de quien sube es un volcán también. Es decir, luego esa gente se ennoblecía con gestos tan... Es asombroso, o sea, son cosas que solo son comparables con el mundo clásico y esto hay que decirlo abiertamente, ¿no? Sí, señor. Bueno, hablando de comparaciones con el mundo clásico, ¿de qué quieren ustedes que hablemos? ¿De García Ortiz o de Ángel Víctor Torres? A mí me pone más ahora mismo, o sea, lo de Torres, porque hay que esperar todavía que se haga público todo el informe, porque seguro que ahí lo de Torres habrá cientos de páginas y bueno, como estamos acostumbrados ya a todos los disparates, sí, pues parece que ya no va más, ¿no? No se puede subir la apuesta, pues sí se puede. Pero me pone más al hablar de este impresentable que tenemos puesto por el presidente del gobierno de fiscal. A mí me pone más también, aunque tengo que decir... Porque además es un atentado mucho más directo. Lo otro es corrupción y seguramente tenga que ver con tramas organizadas y cosas que son bastante inquietantes, pero el desafío por donde va el gobierno y por donde va Sánchez al Estado de Derecho para mantenerse en el poder, creo que va cogiendo forma con cosas, con capítulos tan brutales como el del fiscal. Sí, porque de lo de Torres, lo último que yo sé, porque a lo mejor esta mañana ya han pasado cosas nuevas, es que el escaneo del expediente se había quedado a medias y de las 380 de las 300 y pico páginas se sabían 80 y tantas, ¿no? Eso es lo que yo sé de ayer, anoche lo escuché en la radio. Y además no las sabe todo el mundo, están filtradas. Claro. Y entonces, bueno, falta pues claro, queda casi un 75% de ese documento por ver qué aflora de él, ¿no? Entonces creo que García Ortiz... Es que no ha aflorado ni siquiera de las 80 páginas que se supone que estamos más o menos en conocimiento, realmente no ha habido tiempo de hacer un análisis en condiciones, es decir, hay que darle un poco de tiempo, pero vamos, que es otra bomba más, pero bueno, es que no pasa nada,
no pasa nada, estamos aquí hablando en fin, de la dimisión de un tipo en Valencia y no pasa nada, pero vamos, a mí la escena del fiscal saliendo, creo que fue saliendo de la declaración, ¿no? Fue a la salida de la declaración y aplaudiéndole alrededor. No, fue en la entrada, al acceso. A la entrada. Bueno, cuando salía de la fiscalía para dirigirse a declarar al Eso, Supremo. es que había ahí una serie de informaciones contradictorias y generaron ahí un poquito de lío. Pero bueno, es igual, entrada, salida. Es decir, aplaudiéndole. Es decir, y entre ellos, creo que fiscales, hombre, pues ya dices, en fin, estos tipos están aplaudiendo a un señor que está sentado en el banquillo. Hombre, por lo menos la prudencia de esperar a ver, ¿no? Más que la prudencia, el pudor. No, y la prudencia, y sobre todo el pudor, ¿por qué? Porque es que la ley Bolaños, la que nos quieren colar con la ley de Bolaños, donde se pretende trasladar la instrucción a los fiscales sin desjerarquizar la institución, pues va a estar en manos de estos tíos que aplauden con las orejas. No, y sobre todo porque la jerarquización se va a mantener, pero aquí en España, como hay mucho papanatismo europeísta, y esto es una alusión lógica y obligada a Unamuno, te lo publicitan, no me gusta decir te lo venden, porque eso es un toque muy liberal del que yo carezco, como una especie de convergencia con Europa, que es lo habitual. Es decir, es que esto se hace en Alemania, es que esto se hace en Europa. Ya, pero es que siempre nos ocultan el detalle. Es que en Europa lo que no hay es esa designación tan descarada de estas estructuras. Bueno, ni esa dependencia jerárquica tan brutal. Claro, y sobre todo, claro, a eso me refiero, que colocas en la cúspide de la pirámide a uno del que depende todo. O se cambia la institución de la fiscalía, claro, o no al lugar a que tú le des las instrucciones. Lo digo porque esto pasa, porque siempre es Europa, Europa, Europa. Bueno, pero por ejemplo, y siento, pero es que es un asunto que a mí me llevan los demonios. Y que hoy además en Baleares, y quiero meter otro asunto que creo que es pertinente, se va a tumbar la propuesta de Vox para hacer que el español deje de estar marginado. Bueno, ¿y dónde? En Europa eso tampoco ocurre, la marginación de las lenguas nacionales. No quiero decir que lo de Europa se utiliza a beneficio de inventarios. No, solo copiamos aquello que combina el poder. Que combina el poder. Es que en París, en Francia, no sé qué. Bueno, pues en Francia el Tribunal Supremo, por ejemplo, ha tumbado o ha tirado abajo toda la regulación de zona de bajas emisiones. Y ha aquí dicho seguimos... que es completamente inconstitucional y además es abusivo y además va contra las personas y que eso no puede ser, y a eso no lo copiamos. Claro, a eso me refiero, que eso copiamos la parte que interesa, como tú dices, al poder. Al poder, al que lo gobierna. De las zonas de bajas emisiones es una barbaridad, porque es que siempre ponemos el mismo ejemplo. El fontanero que tiene una furgo que tiene ya 20 y tantos años porque no puede permitirse otra, no le puedes exigir que ahora se meta en una inversión de un cochazo que cuesta una pasta. Un coche eléctrico. Y no solo es el de la furgo, que también, por supuesto. No, pero es un ejemplo muy pero visual. Estamos hablando de que otros 400.000 vehículos fuera de circulación, pero oiga, solamente el achatarramiento de 400.000 vehículos es un impacto ambiental de 3 pares de narices. Es decir, yo no sé si es que esto se han vuelto locos, ¿no? Pero bueno, no, locos no, porque si fuera locura, pues entonces todavía le dirás pobrecitos, ¿no? Pero no, es una mala fe. Se está legislando a mala fe, sí, porque se sabe que esa prohibición tiene un impacto marginal, muy marginal sobre la calidad del aire. Ya no digo del cambio climático, digo la calidad del aire. Es marginal. Pues sí, el vehículo privado es marginal en el cómputo general, no ya de la contaminación, sino de la contaminación de las ciudades. Es decir, y ello por no hablar del hecho de que los vehículos de combustión clásica cada vez son menos contaminantes. Es decir, que no están estancados en los años 80, que los coches nuevos van mejorando, los coches de gasolina, de gasoil. Vehículos, yo tengo un vehículo que tiene ya. Yo también tengo un vehículo muy viejo. No, pero lo tengo porque además me gusta, es un coche al que tengo aprecio y es un coche que ya en su momento iba adelantado a su tiempo, tiene un catalizador de triple vía, entonces contamina menos. Al lado de mi garaje hay un etiqueta eco, que es un SUV que debe pesar 2 toneladas 200 kilos, que dices, es que no tiene ningún sentido que me digan que yo no puedo circular porque yo soy un peligro para el medio ambiente y esta cosa está circulando todos los días. Oiga, es que ustedes no. Además, esa discriminación, decir, por el artículo 33 no entra nadie que tenga una matrícula a partir de no sé dónde. Oiga, mire,
Que luego luego pasas la ITV y teóricamente puedes circular, ¿no? O sea, No, y te cobran el impuesto de circulación. claro, o sea, te están cobrando el impuesto de circulación, para pero que no luego no te circules. dejan te restringen la circulación. Oiga, entonces rebájeme el impuesto. claro. No sé, es todo un puñetero abuso. Es decir, es un abuso. Por eso digo Bueno, yo... me he perdido. ¿Estamos hablando de García Ortiz o estamos hablando...? Bueno, pero quería aprovechar que el 22 de noviembre Sí. hay una manifestación convocada en Madrid contra las zonas de bajas emisiones. El 22. El 22. ¿M? Concentración en Plaza Cibeles. Y la hora es a las 5 de la tarde. Es una plataforma Concentración independiente. ¿a pie o en coche o cómo? La concentración es a pie y luego hay una marcha de los coches que te puedes apuntar con tu coche y hay una marcha. Yo intentaré poner en redes sociales más la información más completa, pero vamos, es una manifestación a la que de entrada puedes ir a pie. Va a haber una manifestación con recorrido de personas a pie, como es una manifestación de siempre, pero además va a haber una caravana de coches. Bueno, volviendo al tema de Ángel Víctor Torres, don Julio López Peña, nuestro técnico, ¿nos puede rescatar esas palabras de Ángel Víctor Torres declarando en una rueda de prensa después de un Consejo de Ministros que a él nadie le había dado indicaciones ni... Escuchen. Vuelvo a repetir lo que llevo diciendo desde el primer día, ¿no? A mí no me llamó ni el ministro ni nadie de su equipo del Ministerio de Transportes para contratar con esta empresa. Lo que ocurrió, y así se ha trasladado, fue que la empresa contactó con el director de entonces del Servicio Canario de Salud, que trasladó esa propuesta a los servicios técnicos, que la analizaron. Una vez que vieron esa propuesta, propusieron su encargo, y ese encargo llegó con mascarillas que se pagaban a 2 euros en aquel momento por parte del Gobierno de Canarias, cuando en otras comunidades se pagaban por 6 euros, ¿no? Y por tanto, creo que claridad absoluta en lo que llevo diciendo desde el primer día, ¿no? Además, creo que en el día de hoy el propio Koldo García ha afirmado en el mismo medio que no contactó conmigo para la compra de esta empresa, ¿no? Y por tanto dejar bien claro que ni hubo indicaciones a mí, porque no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia. Esto decía después de una rueda de prensa de un Consejo de Ministros, y resulta que la UCO desvela ayer toda una batería de mensajes donde incluso se ve a un Ángel Víctor Torres iracundo diciéndole a Koldo que si no se pagan las facturas, que si no le pagan las facturas a Soluciones de Gestión, pues que entonces va a tomar medidas contra la responsable de asuntos económicos. Y desvela la UCO toda una serie de mensajes de los funcionarios canarios diciendo que los contratos de mascarillas, recordemos que no solo compraron a Soluciones de Gestión, también alguna otra empresa, y recordemos que mascarillas que recibió Canarias pues no se pudieron utilizar porque resulta que no eran adecuadas para uso sanitario. Eran FP2, creo, entonces, ¿no? Y se perdió el dinero, ¿no? Con todo desparpajo mienten, o sea, es que hay centenares de WhatsApps entre Koldo y este señor que habla pues como si él no hubiera tenido Pero, nunca nada. La cual no conocía, al parecer, ¿no? Hasta hace poco. Pero, y luego hay una cosa muy bonita, un segundo, hay una cosa muy interesante, vamos, lo que yo he ido escuchando, que ha habido una funcionaria que se ha puesto en su sitio, como diciendo, oye, es que yo soy funcionaria del Estado, no soy la chica de los recaos o de los caprichos del gobernante de turno, y eso hay que encarecerlo y hay que destacarlo. Es que a eso iba yo, pero voy más allá. Es decir, lo que demuestra además de esto es cómo el Partido Socialista especialmente, pero no creo que sea el único, pero especialmente el Partido Socialista, porque se le está viendo, se le está retratando, vamos, con precisión, están destruyendo la administración. Es decir, es que se comportan como verdaderos cárteles mafiosos. Es decir, al funcionario interventor que de repente diga, oiga, vamos a ver, aquí tenemos mascarillas ya de sobra. Y como están en la cuestión económica, también como esta señora, están diciendo, oiga, es que además veo que el precio por unidad es como 10 veces el del mercado. Claro. Estamos cubiertos de estocaje, lo que usted está diciendo que debemos pagar está muy por encima del precio que estamos pagando a otros proveedores, y encima, bueno, vamos a ver qué características tiene el producto que usted quiere colarnos. Entonces, claro, se pone en su sitio, porque su función, que es lo que se han querido cargar y lo que se ha cargado especialmente el PSOE, es el control de los interventores.
que ya no tengan autoridad para decir, esto no cumple los requisitos y por lo tanto tengo la autoridad para paralizar esta compra, para paralizar esta operación económica, que es lo que había antes. Y ahora se lo han cargado, simplemente es preceptivo. La autoridad puede imponer, claro, luego lógicamente en los tribunales se puede dilucidar si ha cometido un delito o no, pero de entrada puede incluso pasar por encima del interventor o, además, como en este caso, intimidar. Claro. Intentar no, intimidar. y cuanto el poder sea más pequeño, es decir, cuanto más atomizado está, más posibilidades hay de amedrentar al funcionario de turno. Eso también es un asunto que hay que tener muy en cuenta. Otro de los efectos del Estado autonómico es que la posibilidad esa es creciente, me parece a mí. No, pero eso yo creo que... Por la falta de movilidad y todo. Yo creo que eso ocurriría en un Estado sí, pero centralizado. con la falta de movilidad que produce el Estado de las autonomías hay más facilidades. Cuando se politiza un sistema, Iván, cuando el poder político entra y empieza a mandar a hacer y deshacer dentro de cualquier administración, da igual el sistema que tengas. Pero si te exigen el idioma local, pues ya has recortado las posibilidades de que venga un tío de Ávila. Pero es que mañana hay un gobierno socialista en un Estado centralizado, ¿vale? Es decir, una administración centralizada. Pero impone lo mismo. Dice, bueno, pues aquellos funcionarios que pidan el destino en Barcelona, se les exigirá además el idioma catalán. Bueno, pero eso no es obligatorio, quiero decir. Eso pero es que es una situación a la que se ha llegado precisamente por el caciquismo que ha fomentado este régimen desde el 78, porque en realidad se ha ido a la fragmentación del Estado, a establecer compartimentos estancos. A la fragmentación deliberada. Deliberada, sí. No, por supuesto, nada de accidental. Un señor de Ávila está en inferioridad de condiciones para trabajar en Palafrugell que un tío de Tarrasa. Eso hay que decirlo. Entonces, las posibilidades de que se establezcan redes clientelares son más altas. Yo creo que eso es evidente, ¿no? No, yo me fijo en el Estado francés, que es un Estado centralizado, sí. Y el desastre administrativo que tienen es monumental. Es monumental, desde el punto de vista del derroche, de la corrupción, del derroche. Es decir, es que se les ha llegado a grabar conversaciones de un nuevo impuesto medioambiental entre ministros. Se creen que es para pagar la transición. No, es que hace falta pasta, más máquina, más madera. Entonces yo creo que, evidentemente, un sistema mejor diseñado, evidentemente es, a priori, pues hombre, es mejor que un sistema mal diseñado. Un sistema más cerrado, más garantista, con respecto al cumplimiento de lo que debe ser la administración, es mejor. Pero el problema es, yo creo, el problema de base está en todo momento y siempre en la cultura de la propia sociedad, de la política. Es decir, no hay sistema que resista una cultura contraria. No hay sistema que lo resista. Es decir, Estados Unidos, que ha sido un país con una constitución y unas instituciones realmente bien diseñadas, fuertes, independientes, está pasándolas de Caín para que el sistema resista las embestidas que está recibiendo, porque se ha perdido esa cultura de respeto a las instituciones. Hay una parte de la sociedad norteamericana que cree que la Constitución es cosa de viejos y que eso ya las Constituciones son una cosa del pasado y que hay que acabar con ellas. Aclaremos qué parte de la parte izquierda, claro. Entonces, quiero decir, hasta no hace mucho, pues el Partido Demócrata era un partido, bueno, con unas tendencias a la americana, socialdemócratas y tal, pero en las cuestiones fundamentales, como era el respeto a las instituciones y el respeto a la legalidad y el respeto a una serie de cuestiones, a la política exterior, a una serie de ejes básicos, pues estaba ahí. De un tiempo a esta parte ha sido secuestrado por la izquierda absoluta, que les está suplantando, les está, como en la invasión de los ultracuerpos, les está replicando, y hemos llegado al punto en el que pues, hasta las instituciones norteamericanas son desafiadas. Pues, y es el mejor sistema, uno de los mejores que existen. En Gran Bretaña exactamente igual. Es un sistema perfectamente mucho más garantista. Un diseño político mucho mejor que el nuestro como modelo para ellos, ojo. Que luego España es distinta, igual necesita un modelo ad hoc, ¿no? Porque tenemos unas peculiaridades, pero yo lo digo eso porque a veces hay quienes están como diciendo el régimen de 78 de España, a mí ese tipo de dicotomías me parecen infantiles. No, yo no creo que sean infantiles. No son infantiles, bueno, desde el punto de vista analítico. Pero tú lo crees, pero yo no. Vamos a ver, el régimen del 78, ya así llamado,
ha producido un debilitamiento del Estado evidentísimo. Ha producido una serie de cacicazgos que con otro sistema no existirían o habría más dificultades. Ahora me dirás, no, hombre, en todos los regímenes hay corrupción. Hombre, claro, solo faltaba, no vivimos en el cielo, pero el régimen de 78 creo que es evidente que ha aumentado la desigualdad entre españoles y ha debilitado el Estado. Eso no me lo puedo Yo creo discutir que lo que ha nadie. debilitado básicamente es lo que te digo, las actitudes, las políticas que se han hecho. No, pero las actitudes, Dani, vamos a ver, las actitudes pueden ser las que sean, pero si tienes unos límites y unos controles, pues te quedas con tu voluntad jugando con ella. No, perdóname, para nada. Mira, No, yo si te no, digo. yo te perdono, pero no estoy de acuerdo. Yo te pongo un ejemplo. Es decir, yo te pongo 1000. La Constitución no decía que los partidos tenían que mangonear el Poder Judicial. No lo decía, dice más o menos lo contrario. Pero llega alguien, un gobierno que tiene una mayoría, y de repente hace lo que le place. Entonces, tú dime qué diferencia hay en dos constituciones o dos modelos que planteen esas líneas y la voluntad política y la costumbre sea pasar por encima de ellas sistemáticamente. Es decir, pues tú mismo lo estás respondiendo, es decir, pues es un sistema que no permite. No digo que permite esos excesos. No, te estoy diciendo que ¿qué más da? Entonces, ¿quién lo permite? Lo permiten los políticos y tú y nosotros. Pues entonces, somos los que consentimos. Pues me estás dando la razón, es un sistema que no te estoy dando la razón, te estoy diciendo que da igual el sistema, si la actitud es vulnerar la ley. El Estado de las Autonomías es una maravilla, por eso. Que no digo eso. Por eso tú tienes, y a mí me ha pasado, tú te vas a trabajar a Barcelona. Pero yo creo que lo que quiere decir no es que hay un esquema, yo no me pongo en el extremo. Hay un esquema institucional, entonces resulta que ese esquema institucional usted dice que lleva en sí una serie de simientes que terminan desembocando en una serie de problemas y injusticias. Lo digo. Él lo que dice es que la responsabilidad es previa, que existe un descreimiento en una parte de la opinión pública y en una parte de los políticos con respecto al funcionamiento básico democrático, y que da igual en ese caso si el esquema es uno o es otro, porque en ningún caso va a funcionar. La ¿no? pulsión es Yo pasar creo que por ambos tienen razón. En el momento en el que tú introduces, vamos a ir a un tema clásico, nacionalidades y regiones, sin decir lo que es nacionalidad, lo que es región y quién es nacionalidad y quién es región, ya estás sembrando la semilla de la desigualdad. Lo podemos dejar en un empate donde por un lado tenemos un sistema, y acaba usted de poner un ejemplo excelente, nacionalidades y regiones. ¿Qué leches es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pues ya ahí estás abriendo la puerta a toda una serie de disfunciones. Y por otro lado, creo que también es cierto que el problema que en estos momentos tenemos es que hay una parte nada desdeñable de la sociedad que ha dejado de considerar la democracia como un método válido para las leyes mismas. Ayer el fiscal general ha estado siendo aplaudido, es un desprecio absoluto al principio del Estado, o sea, al principio de legal. Estado de Derecho es un pisotear, y además jalear el pisoteo. Yo no estoy defendiendo las autonomías. No, pero que no me coloque usted en defenderlas. que soy proautonómico ni antiautonómico. No entremos en esas dicotomías porque la realidad es más compleja. Entonces, si los españoles no entendemos que a veces los problemas son complejos y caemos en los maximalismos, es imposible llegar a buscar le voy a dar un argumento en favor de lo que usted dice, que tampoco excluye lo que dice don Iván. No, si no es excluyente. Miremos a Estados Unidos, que lo acabábamos de mencionar. Estados Unidos es un país con una constitución y con unas instituciones y una separación de poderes pues mucho más perfectos que de lo que tenemos aquí, mejores. De diseño mucho mejor. Todavía funcionan ciertos contrapesos, pero Estados Unidos está luchando denodadamente para que la democracia no se venga abajo, porque hay una mitad de la población que considera que la democracia es algo a superar y que la consecución y mantenimiento del poder justifica todo, incluyendo la violencia en las calles, incluyendo los golpes de Estado, incluyendo la manipulación periodística para cargarse un presidente porque ese presidente representa algo que no nos gusta, e incluyendo el asesinato político, la defensa que han hecho del asesinato de Charlie Kirk. Entonces, da igual el esquema institucional que tú tengas, que si hay una mitad de la población que ya no cree en la democracia no puede funcionar, vas al conflicto siempre. Bueno, pero si yo eso no lo discuto, quiero decir, si la gente... Es que aquí habría que entrar en mucho más profundidades. Es decir, tampoco se trata de fomentar un fundamentalismo democrático. La democracia es uno de los sistemas, y si se pudre, se ha podrido. Por ejemplo, la sobrerepresentación que en la Constitución hay
porque la Constitución no es habla pueblo habla, aquella publicidad que soltaron en su momento, que es un recurso muy fácil. ¿Quién está en la maquinaria que diseña la Constitución? Pues, por ejemplo, unos grupos que acabaron siendo sobrerepresentados, los de las nacionalidades y regiones. Que por cierto ahora les han dado el toisón de oro a 2 padres de la Constitución porque toca, ¿no? Pero, por ejemplo, te encuentras con una Andalucía que por lo visto no es nacionalidad histórica, y como ser nacional histórica te da unas prebendas, pues Moreno Bonilla se dedica a historizar, o como queramos llamarle, o nacionalizar a Andalucía, dotándola de una cantidad de símbolos que no vienen a cuento. ¿Por qué? Porque por mímesis se están dando cuenta de que los que ya accedieron con privilegios al 78, pues hay que seguir en esa estela. Pero y eso es una fuente de desigualdad. Que hay gente que se corrompe, bueno, pues desde Atapuerca en adelante. No es una cuestión de corrupción, es una cuestión de que los problemas, de verdad, del modelo político son complejos. Entonces, no se puede colocar todas las virtudes en el diseño. El diseño es una parte. Pero si yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo que son las semillas. Lo estoy diciendo, no se debe, se puede, pero no se debe, en mi opinión, es decir, pensar que ya simplemente el coche está muy bien diseñado, pero luego el conductor puede ser un animal, ¿no? Entonces, ahora doy la vuelta al argumento con el que antes le he dado a usted la razón en la parte en que la tiene, para darle la razón en la parte en que la tiene a don Iván. Si en Estados Unidos, a pesar de que tienen un sistema bastante mejor diseñado y funcional que el nuestro, están luchando denodadamente para mantener viva la democracia, porque en estos momentos tienen unos problemas de 3 pares de pelotas, imaginemos dónde estaría Estados Unidos si en lugar de ese esquema institucional tan perfecto o tan mejor que el nuestro, tuvieran un esquema institucional que dijera que, bueno, que los estados no se sabe si tienen derecho a la autodeterminación o no. Es decir, si tuvieran un esquema institucional peor que el que tienen, probablemente la democracia habría muerto, ¿no? La Constitución española podrá hablar, habrá la ambigüedad que yo no comparto respecto a nacionalidades y regiones y tal, pero España es indivisible, o sea, es que lo está diciendo, es decir, se acabó. No hay más que hablar. Amigo, pero ¿qué significa indivisible? Bueno, pero decían los griegos que las leyes de Atenas son más fuertes que sus murallas. Pero lo que voy hay que recordarlo. ¿Sabes lo que ocurre? Que a mí me molesta bastante esa especie de disyuntiva. Yo, perdónenme, con todo respeto, a mí me parece infantil desde el punto de vista empírico. Es decir, el régimen de 78, España, porque obvia una responsabilidad mayúscula de la sociedad, de la política, o sea, la propia nación española, que partiendo de una constitución francamente mejorable, en lugar de mejorarla, ha hecho todo lo posible por empeorarla. Y eso se ha hecho con un desprecio absoluto por parte, yo creo que en general, del interés público, porque estábamos muy ocupados, me imagino, intentando mejorar y ser más europeos y más prósperos y más dedicados a nuestros asuntos, que a vigilar que un señor llegara y dijera, pues se acabó esto de los gobiernos, es cosa que vamos a decidir los partidos. ¿Entiendes? Es decir, y nadie dijo ni pío. Por ejemplo, le pongo otro caso. Es decir, y yo lo he puesto más veces aquí, cuando el Partido Popular, ni siquiera el Partido Popular, sino un emisario del Partido Popular con un emisario del Partido Socialista, se va fuera de España a Bruselas a negociar el pastelear el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, los nombramientos, la Constitución dice taxativamente que eso solo puede negociarse, discutirse y votarse en un lugar, que es el Congreso de los Diputados, y tienen que hacerlo con luz y taquígrafos, en debate público, presentando y argumentando las candidaturas. Pues eso, por ejemplo, la Constitución no lo permite, pero se ha hecho. Entonces, es decir, el diseño, pues en este aspecto, pues el diseño está claro, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es la costumbre? ¿Cuál es la costumbre? La costumbre es no respetar la ley cuando no conviene. Eso está claro. La mejor de las constituciones es completamente inútil si llega al poder alguien dispuesto a saltarse la Constitución de principio a fin, ¿no? Yo lo que pido es una pausa publicitaria, que es la cultura. Y se ha planteado aquí una cosa, ¿quién es más responsable? Porque es la clase política, es el pueblo que vota a esa clase política. Pues hay un tercer responsable, la clase periodística, que también tenemos lo nuestro. Pausa publicitaria y ahí.
9:04, 8:04 en las Islas Canarias. Comentaba antes de la pausa publicitaria que, bueno, la clase política tiene su responsabilidad en todo este desmoronarse de Occidente. Los votantes tenemos nuestra responsabilidad porque al menos una parte de ellos ha dejado de creer en la democracia, que exige, para empezar, el respeto a la opinión ajena y el respeto a la posibilidad de que los que no piensan como tú ganen las elecciones. Oiga, es que El es respeto así, al otro, Luis, el respeto Luis. al otro. Pero también hay un intermediario entre los dos, entre la gente y el poder, que es la prensa, que también tiene una responsabilidad terrible. Y lo digo, por ejemplo, por la noticia que ayer publicaba The Telegraph y que ha desatado un escándalo tremendo en el Reino Unido. Un informe interno de la BBC, un informe elaborado por un denunciante interno de la BBC, informe que se ha filtrado, muestra la manipulación sistemática de la BBC en contra de Donald Trump. Son cosas pues conocidas, siempre presentar a Trump como el malo de la película desde el ángulo más negativo, a pesar de que la BBC como medio de comunicación público debería ser neutral. Pero es que hay una parte de ese informe donde se cuenta cómo en el programa Panorama de la BBC se emitió un reportaje sobre Trump donde aparecía un vídeo en el que Trump incitaba a tomar el Capitolio. Y resulta que era un vídeo manipulado. Y The Telegraph publica el vídeo original de Trump hablando y pidiendo a los manifestantes del Capitolio que muestren respeto y que reciban con aplausos a los representantes que van a reunirse para elegir presidente. Y al lado el vídeo que emitió ese programa de la BBC Panorama, que había sido editado, había sido manipulado para poner en boca de Trump frases que no eran y que parecía que incitaban a asaltar el Capitolio. Es decir, una manipulación brutal con un objetivo: culpar a Trump de golpismo. Bueno, aquí en España pues estamos viendo el cómo funciona ese tipo de cosas. Hace poco Rebeca Argudo, también tertuliana de esta casa, pues ponía un mensaje donde invita, dice: los voluntarios que se dejaron la piel cuando la Dana y los vecinos abandonados por las instituciones deberían ver el documental de Mediaset, Operación Dana, en el que no hay ni rastro de los primeros, es decir, de los voluntarios, y se niega lo vivido por los segundos, es decir, que fueron abandonados por las instituciones. La versión oficial está en marcha. La versión oficial que al final pues va a presentar a Sánchez como el que actuó bien en la Dana y por supuesto vamos a poner a Sánchez barriendo. Ya van a crear un vídeo en el que Sánchez está barriendo el arremangado ahí y tal, sudando. Entonces estas versiones oficiales pues las diseña evidentemente quien tiene el poder, pero quien las transmite, quien las hace verdad oficial, pues son los medios de comunicación, que actualmente, pues con muy poquitas excepciones, son una auténtica basura. Bueno, es que ahí el sistema político ha degenerado en la compra de los medios. Es decir, vamos a ver, las grandes televisiones, ¿de dónde obtienen su licencia? ¿Bajo qué criterios? ¿Quién la otorga? La licencia para operar, para existir. Sí. Es decir, pues la otorga pues el poder, vamos a decirlo así, no las administraciones, el puñetero poder, el que manda. Tú puedes tener un canal, tú no puedes tener un canal. Bueno, lo disfrazamos luego de una especie de concurso, pero todos sabemos, esto es como el Tribunal Constitucional, cuando hay cualquier tema sabes el sentido, según la mayoría que haya, sabes el sentido de la votación. Es el resultado de la votación, salvo alguna que otra sorpresa, creo que antiguamente se daba. Ahora mismo ya ni eso. Entonces, ¿es esto lo que hay? Y luego hay otro factor, don Luis, que es que incluso en los medios conservadores, un diario conservador, tú te puedes encontrar una plantilla que el 80% sea de izquierdas. ¿Por qué? Pero de izquierdas en el sentido de los que no se pueden contener, porque tú puedes ser de izquierdas, pero ser un profesional que haga su trabajo e intente ser lo más objetivo posible. Es posible, eso ocurría en otros tiempos y en otros lugares. No, el problema es que no se privan, son activistas. Pero el problema, ¿dónde está, don Luis? ¿De dónde? En las universidades. Las universidades se han convertido en factorías
sobre todo en periodismo y en este tipo de asignaturas, factorías que producen ese tipo de producto manufacturado. Y entonces, esto es lo que decía Bloom, ¿no? Que un intelectual y un hombre brillante decía, con razón, y hablaba de Estados Unidos entonces ya, cuando había lo que estaba pasando en las universidades estadounidenses hace tiempo, yo creo que fue en los años 70 o por ahí, dijo, cuando caigan las universidades, cae la democracia. Bueno, pero en España, vamos a ver, pero esto hay que darle más profundidad histórica, yo creo, ¿eh? Vamos a ver, los medios de comunicación clásicos, muchos de ellos estaban vinculados a partidos políticos, el Liberal, la Iberia, es decir, había unos medios, si uno se va a la hemeroteca digital, que a mí es una cosa que me gusta bastante, te das cuenta de que el vínculo poder político, medio de comunicación, pues está ahí, porque en realidad era una especie de redes sociales, por decir, hacer un paralelismo de la época. Eso por ahí. Por otro lado, yo creo que la independencia de los medios de comunicación es una rara avis, porque la propia publicidad que se mete en ellos condiciona de algún modo. Una cosa es mucho más compleja. Económica. Claro, la dependencia económica, que la tienen todos, incluida esta radio y todos los medios de comunicación, porque de algo tienen que vivir. Lo que pasa aquí, como no hay subvenciones. No, claro, yo voy ahí. Una cosa es esa publicidad, digamos, independiente, y luego está ya la institucional, que esa ya todavía dirige muchísimo más. Y luego, con respecto a la universidad, que también que estoy de acuerdo con ello, en el sentido de que es una factoría ideológica, y además va por gremios. Yo creo que el gremio periodístico es muy izquierdista, el gremio sanitario también lo es, y el gremio educativo también, tienden mucho a la izquierda. Pero esto tampoco es nuevo. O sea, no caigamos en la trampa de pensar que esto empieza a ocurrir hace un rato. El entrismo que propugnó el PC en los años 60 se instaló también mucho, no solamente en el mundo sindical, que es el del que tanto se habla, sino también en la iglesia y en la universidad. Es decir, que de todo esto hace ya mucho tiempo, que estamos hablando de unos movimientos que tienen alrededor de 6 décadas. Y claro, revertir esas inercias es muy complicado. Estamos asistiendo a la apoteosis de la infiltración gramsciana en todas las instituciones generadoras de cultura, combinado con la posterior vuelta de tuerca de la clau, de la generación de confrontaciones sociales, ¿no? Y al final está estallando todo al mismo tiempo. Ahora, parece, no sé si tendrán ustedes la misma sensación, que al final pues han llegado dos personas, Trump y Elon Musk, y entre los dos, movilizando a la gente, pues han revertido la tendencia de una forma bastante perceptible, ¿no? Yo creo que sí, bueno, están recogiendo también lo que se llama reactancia social que estaba ahí. Es decir, la sociedad que no se manifiesta constantemente, sino que las personas están en sus asuntos, no están dedicadas a la política, ni a ver qué pasa aquí ni allá, y mucho menos cuestiones ya, digamos, de a ver qué es lo que se cuece dentro del wokismo y tal. Eso es muy pero sin embargo es contraria a esto, es decir, mayoritariamente, o sea, ya ahí, si le sacas un poco del entorno partidista, tú les planteas algunas cuestiones que quieren poner de moda, y la gente las mira como si vieran un ovni, ¿no? Sí, eso es cierto. ¿No? Es una burbuja muchas veces. Muchas veces parece que se acaba el mundo en X porque hay una polémica, pero es que eso no llega a la calle. Quiero decir que muchas de las polémicas estas que nos... Es una cámara de eco. Que los que estamos efectivamente metidos en ese mundillo, nos creemos que es lo único que hay. En la calle están en otras Hasta cuestiones. Que, claro, entonces aparece un político que dice las cosas más normales, y entonces la gente le vota. Claro. Vaya vuelco de las encuestas. Claro, sí. Mire, no es un vuelco. Es decir, hable usted, acérquese al público, que es lo que normalmente no hacen los políticos convencionales, que no, eso de ir a visitar pueblos, no solo en campaña, sino constantemente de estar en cercanía con la gente, no lo practican, y claro, luego no saben ni en qué país están. Sí. No saben realmente de qué va el país, y se llevan sustos, y de repente también funcionan. No tienen grupos de trabajo que por lo menos hagan eso por ellos, ¿no? De tomar el pulso a la sociedad, ¿no? Entonces lo que hacen es gobernar a golpe de WhatsApp, ¿no? El amiguete de turno que está ahí, se supone que es asesor, le lanza una ocurrencia, luego una ocurrencia contraria. Entonces, claro, cuando llega alguien que se ha molestado
en entender un poco lo que hay en la calle y el disgusto y por qué hay este estado de ánimo y por qué la gente está disgustada con aquello y por qué les parece mala esto otro, pues llega alguien, lo recoge y de repente pues gana votos. Y la gente dice, uy, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este patán de repente le voten tanta gente? ¿No? Claro, pues porque ha hecho lo que tú no has hecho. Sí, y lo que pasa es que, aunque eso también estoy de acuerdo con ello, todavía sí que hay muchas inercias, ¿no? Por ejemplo, la televisión que legislativas también. Claro, que aparentemente ya estaba de capa caída con la irrupción de las redes sociales, bueno, tiene gran persistencia. Televisión espantosa, por citar a Rosa María Mateos, que me parece que es la que lo dijo, pues ha crecido en audiencia. Es decir, que a veces las operaciones propagandísticas, y en ese caso ya es descaradísimo, porque es una programación continua, es sesión continua, pues tienen también sus inercias que son difíciles de vencer, porque es una cuestión también, yo creo, generacional, ¿no? De los medios de comunicación. Y pasa igual con el papel y lo digital, ¿no? Bueno, por eso quizá el voto de los jóvenes se claro, está inclinando por eso más está el hacia cambio, un lado, porque claro. sus fuentes no son Mediaset. Claro, a eso me refiero. Entonces, claro, ellos están más en otra onda. A eso me refiero. De todas formas, las televisiones todavía resisten porque tienen un público que mayor, es mayor y sí. tal, que está acostumbrado a esto, al mando de la televisión, pero cada vez tienen una audiencia comparativamente más marginal, ¿eh? Es decir, están hablando del gran éxito del programa de Telecinco, igual ¿Hasta qué punto? 3 millones de espectadores, cuando resulta que un conjunto de youtubers te saca eso multiplicado por 10. Estamos viendo en todas las encuestas, recientemente ha sacado 40dB para El País, hace un par de días otra encuesta donde viene también la distribución por edades, por comunidades autónomas, entonces se vuelve a corroborar, han salido muchas encuestas en ese sentido, que en estos momentos por debajo de los 40 años Vox arrasa. Por encima de los 40 años PP y PSOE pues tienen más voto, y por encima de los 65 especialmente, ¿no? En esa brecha generacional, ¿cuánto es mera brecha generacional y cuánto se debe a los distintos medios de comunicación que consumen unos y otros? Porque ya los jóvenes los medios tradicionales no los consumen, cero pelotero, mientras que los mayores son los que más tienden a ver las televisiones de siempre, a leer los periódicos de siempre. ¿Hasta qué punto es generacional y hasta qué punto es por medio de comunicación que cada uno consume? Yo creo que nada es absoluto. Yo creo que también es verdad que a personas más mayores les cuesta más, o sea, son menos propensas a cambiar su voto de toda la vida. Es decir, ellos están acostumbrados a un sistema que para ellos les ha funcionado o creen que les ha funcionado, y claro, dicen los experimentos con gaseosa. Entonces yo creo que eso está ahí también. Ahora bien, son un factor, es decir, el tiempo va pasando. Cuidado, que el tiempo va pasando. No es lo mismo, estábamos hablando de esto hace 4 años. Ya han pasado 4 años. Es muy probable que el que tenía en ese momento que estábamos hablando de él, tenía 18 años, entrado directamente en ese grupo que es más de votar a la derecha, pues ya tiene una edad y sigue, y ya se ha afirmado en que quiere votar a la derecha. Es decir, no ha cambiado ahora y voy a votar al PSOE, ¿eh? Posiblemente se reafirme. No hay ese trasvase. Eso es acumulativo. Yo creo que también, yo lo veo un poco por mis hijos, ¿no? Por la edad que tienen y tal. Y de esos grupos, pues porque se encuentra con unas dificultades que son objetivas. Es el tema de la vivienda, es que es demoledor. O sea, un crío de 18 o 20 años es difícil que se plantee tener una vivienda o una familia, y al fin y al cabo la gente quiere ese tipo de cosas, y nos estamos encontrando, pues se están encontrando esas generaciones con unos problemas enormes, ¿no? Entonces, claro, pues ¿qué van a hacer? ¿Votar a lo mismo que ha propiciado esta situación? Pues no, buscan alternativas, y además los jóvenes pues tienen menos complejos y menos inercias en ese sentido, y menos hipotecas personales, en el sentido de que no son de derechas o de izquierdas de toda la vida, que son cosas que hemos oído muchísimas veces, ¿no? Pues yo creo que se enfrentan a unos problemas nuevos y buscan soluciones nuevas. No, pero yo creo que eso es así, evidentemente, pero es que la teoría de los compartimentos estancos generacionales, también cuidado con ella, porque desde el crack de 2008
hay muchas personas que tienen bastante más que 40 años, Sí, que tenían un cambiado. estatus, muchísimas, que tuvieron que reinventarse porque acabaron arruinados y que no han vuelto a recuperar ni de lejos la posición económica que con tanto trabajo y sudor habían alcanzado. Y eso es una bolsa enorme. De hecho, el paro que hay en personas de 50 años es altísimo. Entonces, es decir, hay un vínculo también ahí entre dos generaciones de decir, oye, que no sois los únicos, que aquí hay muchos españoles que tienen distintas edades, que están viviendo y sufriendo los efectos de la política que se ha llevado en España en las últimas décadas. Es decir, y esas personas también acaban rompiendo con el esquema tradicional, o han roto con él hace tiempo. Han roto con él, por eso también no solo a la derecha le votan los jóvenes, también una proporción de personas adultas que la votan. También, sí, de gente desengañada con el No, con más el que régimen, desengañada, con el sistema. necesitada, porque yo voy a poner un ejemplo, yo tengo una edad, pero desde que llega Sánchez al poder, y no hablo ya de Rajoy, que esto es para suicidarse, han pasado ya 8 años. Sí. Es decir, son 8 años de tu vida que se han quemado en buena parte, posiblemente, salvo, hombre, que tú haces cosas bien y te buscas la vida y entonces nada es ineluctable. Pero desde luego que si esos 8 años hubieses vivido en un país que hubiese hecho las cosas muchísimo mejor, es muy probable que esos 8 años te hubiesen rendido muchísimo más. Has perdido de alguna manera una parte importante de tu vida. Si metemos a Rajoy en la ecuación, yo ya no quiero ni saber. Es que si metemos Pasa a 15. Zapatero, Rajoy y a Sánchez, es que nos han robado 2 décadas de nuestra vida. Eso es decir, que no son solo los jóvenes los perjudicados, es que hay 2 décadas en general que a los españoles, a los jóvenes y a los no tan jóvenes se les ha, les ha hecho un tangado, vamos, nos han tangado. Yo creo que esto es un mensaje que hay que dar para que aquellos que estén todavía aferrados a las cosas, a las convenciones que no funcionan, empiecen a plantearse que su situación puede mejorar. Podría mejorar. Hombre, sí, no hay más que mirar a Estados Unidos, está mejorando, por el amor de Dios, cuando uno vota correctamente las cosas cambian. Y además yo creo que a Trump, si le odian tanto, es porque ha demostrado que todo es reversible. O sea, que da igual que hayan estado 3 décadas de ingeniería social, da igual que hayan estado, o sea, han causado mucho mal, pero llega Trump y dice, fuera, ideologías trans, bye bye. Financiación de toda la banda de ladrones de ONGs diversas, bye bye. Inmigración por la frontera sur y norte, a cero. Oiga, y no pasa nada, o sea, alguna resistencia por parte del Partido Demócrata, algo de violencia. Ah, que me sacáis a los antifas, a vuestras bandas de la porra a dar por saco. Declaración de Antifa como banda terrorista y me fumo un puro. Vamos, que ha llegado Bueno, Trump además dispuesto a ejercer ley el que poder. dicen que es arbitraria, se basa en una sentencia de la propia justicia norteamericana. No me acuerdo exactamente el caso, los nombres, pero es un caso en el que el fiscal por primera vez demuestra que existe una conexión y una coordinación entre una serie de elementos con un plan, con unas coordenadas y con unas que funcionan en redes con una serie de nombres clave. Es decir, demuestra que son una organización violenta. Entonces, se basa en eso. Pues bien. Lo de antifascista es que es tremendo, ¿no? Es tremendo. Porque yo ya me he perdido, ya no sé. Quiero decir, fascista acaba siendo lo que a uno no le gusta casi, porque no, la conexión entre lo que dicen que es fascismo y el fascismo, pues es, no sé, habrá que lean a José Luis Orella, por ejemplo, ¿no? Pero es que parece que todo es fascismo desde esos... Explique usted quién es José Luis Orella, Bueno, para José los Luis que no Orella, lo saben, sí, José Luis incluyéndome a Orella mí. es un historiador y profesor en el CEU, que colabora bastante a menudo con la Fundación de NAES, que por cierto tenemos una jornada, ya aprovecho para meter la cuña publicitaria, en Marbella el próximo viernes sobre seguridad, narcotráfico y todas estas cosas. En Marbella, próximo viernes por la tarde. ¿Día qué? Día 7, si no me Día equivoco. 7, ¿a qué Sí. hora? ¿Dónde? Pues en Marbella es... No, bueno, que lo vean en la página web, que ahora no me acuerdo el De NAES. local, de la Fundación para la Nación Española, sobre seguridad. Que es Nación Española. Nacionespanola.org. .org. Lo vean y es de entrada libre, gratuita, por supuesto. Irán gente muy reputada en estos asuntos. Bueno, pues José Luis Orella tiene una historia del fascismo. Pero es que entre lo que es el fascismo y lo que es y lo que dicen algunos que es el fascismo no hay conexión.
me recuerda, haciendo un paralelismo, entre lo que algunos dicen que es comunismo y lo que es comunismo, porque es que son como espejos paralelos, ¿no? Pero, no sé, yo ya digo que es que últimamente todo es fascismo para algunos y realmente Pero todavía, no. como decía Orwell, es que puedes llegar a ser fascista no por disentir, sino por no gritar con los demás. Bueno, pues Es decir, ya no solo es que tú disientas, es que como no te pongas aquí de nuestro lado, a sí, gritar no, lo que- a no, por nuestra supuesto. cocina, es que igual sí, eres sospechoso de fascista. que hay que retratarse constantemente, Claro. sí, en eso estoy completamente de acuerdo, pero que yo una denuncio, cosa muy loca. denuncio eso, que yo no sé por qué la manía, lo digo porque, por ejemplo, los de Podemos no se les cae de la boca la palabra fascista, bueno, está todo el santo día, pero bueno, lo de santo día con ellos quizá no encaje bien. El demoníaco día. Sí, todo el demoníaco día o diabólico día con el fascismo en la boca. Yo no sé qué tiene que ver una cosa con otra realmente, pero bueno. No, bueno, pero es simplemente... Sí, es un fetiche. No, es un juego de dividir, es un juego de marcar al adversario. Yo creo que esto es, en realidad, todo esto y el auge, en cierta forma, y se ve claramente, del recurso a la violencia, de la vuelta, Sí, está regresando. es un síntoma de que esta izquierda se sabe minoritaria. Se sabe minoritaria. Sabe que es minoría. Bueno, se sabe minoritaria y el otro día en la que liaron en el País Vasco, pues fíjate, y aquí nadie ha dicho absolutamente nada. No, Las pero es universidades minoritaria, es decir, completamente copadas, ¿no? Pues En por algunos eso pasa territorios. que de repente aparece un Donald Trump que a pesar de decir barbaridades y algunas veces, por ejemplo, la falta de compasión que ha mostrado con Joe Biden a mí me ha parecido bastante fea, porque un hombre que está enfermo de cáncer, pues hombre, ya déjalo, ¿no? O sea, creo que ese tipo de cosas, hombre, pues no está, a mí me parecen bastante estomagantes, pero bueno. Pero al margen de eso, llega un Donald Trump y empieza a decir las cosas como son. Ya está, es decir, se acabó la broma, ¿no? Entonces, aquí yo estoy convencido, y esto es muy típico, es muy leniniano. O sea, Lenin, cuando hace la revolución, es un poco regreso al manual tradicional. Cuando Lenin quiere hacer la revolución del proletariado, pues hombre, él que no es tonto, se da cuenta y dice, bueno, proletariado en Rusia, ¿dónde? Porque es un país por industrializar, claro, y lo que hay es campesinado, además pequeño propietario, que encima, al ser pequeño propietario, miraba a los bolcheviques como, cuidado con estos, ¿no? Entonces, Lenin lo dice, pues hay que atajar. Como no podemos, hay una mayoría de proletariados, no podemos hacer la revolución, pero la podemos hacer de una forma. ¿Cómo? Con una vanguardia violenta. Sí, no. Creamos una vanguardia bien engrasadita, en una sociedad que está lo que está, metes ahí una vanguardia bien engrasada en los puntos clave, que ejerce una violencia irrestricta, amedrentas a todo el mundo y se acabó. La revolución está hecha. No hay ninguna revolución, lo que es un golpe. Está todo inventado. Es una dictadura. Está todo inventado en los años 30, hace casi un siglo. Y están en eso. Los partidos políticos, muchos de ellos, pues tenían su facción violenta. Estoy pensando, por ejemplo, en la Esquerra Republicana de Cataluña, que eso nunca lo dicen, ¿no? Las camisas pardas esas que tenían por allí dando palizas y amedrentando. Eso es así. Y lo que pasa es que, claro, luego le arrojan un manto democrático a todo aquello por reacción contra otros y ya se... Bueno, es asombroso. ¿Sabe usted dónde se ha visto mucho esto? Que además hay una evidente coordinación en las manifestaciones pro-Palestina que han recorrido Europa. Claro. Además era una traslación a nuestras calles de la filosofía de los escudos humanos, de Hamás. Porque si usted se da cuenta, las manifestaciones arrancaban, incluso en una de ellas arrancó con madres, ¿no? Que ponían más, somos madres y tal, con mujeres y tal, o grupos variopintos, desde ancianitos, estudiantes y tal, iban en primera línea. Y entre medias, detrás, estaban los que iban de negro, los antifa, los que provocaban luego la violencia. Es decir, eso es una estrategia de libro, porque de cara a la prensa, en fotografía, ve las mamás, a los ancianitos y tal, bueno, que equivocados o no, pero oye, defienden una causa legítima y de repente la siguiente escena es unas policías cargando, altercados y contenedores en llamas. ¿Por qué? Porque entre medias estaban coordinados los de siempre, que además no iban con casco, con el pasamontañas, con protecciones de moto, de que sea, para aguantar las embestidas de la policía, y que siempre actuaban contra la policía como las guerrillas. Cuando quedaba un grupo rezago de policías en inferioridad, ahí iban ellos. Bueno, como pasó con el periodista de la semana pasada, ¿no? Que la paliza que le dieron. Que lo podían haber dejado. Podía haber dejado que en el peor, sitio. Si el chaval no consigue zafarse y lo rodean, lo cargan. Lo patean en el suelo. Sí. Por cierto, ¿ustedes han visto esas imágenes de
esas hordas perfectamente uniformadas de batasunos en la Universidad de Pamplona, Las ¿no? camisas pardas, ¿no? Sí. ¿Usted también ha tenido la sensación al ver esas fotografías, usted también se ha preguntado cuántos de estos trabajan para nuestros propios servicios de información? No me lo he preguntado, sinceramente. Pues no me lo he preguntado porque sí que es cierto que en las Vascongadas y en Navarra, que es el ámbito de expansión del vasquismo, están rebrotando algunos movimientos del terrorismo callejero, ¿eh? ¿Espontáneamente o inducidos, o inducidos desde la cloaca? Espontáneamente no hay nada. O sea, yo no me creo. La espontaneidad para mí no existe. Lo que no sé es quién está exactamente en la cloaca, aunque teniendo en cuenta que el socio prioritario del gobierno es EH Bildu, pues por ahí pueden ir un poco los tiros. Nunca no ocurre mejor nada de eso allí sin que Bildu claro, tenga con por eso a mí a ver, yo no tengo pruebas, pero evidentemente todo hace presumir pues que están teledirigidos, porque al fin y al cabo los privilegios que han obtenido, y vuelvo otra vez, lo siento, en este régimen político, los vascos estaban inducidos por el terrorismo. No nos engañemos, el terrorismo ha obtenido un éxito tremendo y ha dejado un rastro de muerte absolutamente repugnante, pero lo ha conseguido. Hay reuniones ya muy antiguas de ese individuo despreciable llamado Xavier Arzallus, ya sabéis lo que tenéis que hacer, más o menos textualmente, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pero era una acción coordinada, no nos engañemos. Y muchas de las decisiones que se tomaron, que tú decías que a lo mejor no se podía hacer otra cosa. Bueno, el ambiente estaba cargadísimo de pólvora y de sangre. Y eso hay que decirlo. Y entonces ¿cómo decía Torra lo de pa'lante? ¿Cómo era? Apreteu. El apreteu depende. Y el apreteu a veces ha sido absolutamente criminal. Pero fíjese usted Fíjese cómo hemos degenerado de Torra a Chistorra. Sí, hemos degenerado. Pero sí. Fíjese, bueno, algunos han medrado con la Chistorra, ¿no? Don Iván, fíjese que también ahí lo que era el entorno terrorista está al borde de la extinción y sometimiento absoluto. Tal. ¿Y quién? Claro, pues ¿Y quién? Se le da una salida estupenda. ¿Y quién es el que rompe, convierte lo que es un necesario y legítimo y moral triunfo, pues que es incipiente, que está ahí ya tocándolo con los dedos? ¿Quién se lo carga? Todos lo sabemos, Zapatero. Todos lo sabemos. Es decir, no es que, digamos, de nuevo, no es en realidad el sistema, es decir, porque la ley puede decir perfectamente, como dice, y de hecho estuvo así reglamentado la prohibición de Batasuna, claro, la prohibición tal, y como ocurre en Alemania y en otros países cuando hay partidos que lógicamente son partidos que atentan contra la democracia, ¿no? Y la convivencia, es decir, oiga, sí, está muy bien la tolerancia, pero oiga, si viene usted declarando aquí que lo que quiere es echar abajo el Estado de Derecho, pues usted no puede jugar este juego. Yo no quiero volver al origen de la tertulia, pero es que yo he considerado, y lo he dicho muchas veces, que ETA, que es de quien estamos hablando, era parte constitutiva del sistema. Era parte constitutiva del sistema. Se les dio el rango se les otorgó una interlocución, se hicieron negociaciones con la banda terrorista. O sea, lo que ha pasado en España es muy grave. Eso no lo dice la Constitución. No, ya lo sé que no lo dice la Constitución. Yo estoy hablando ¿Quién ha hecho eso? Del régimen. Coño, lo ha hecho todo. Lo han hecho todos. Bueno, ¿quién ha hecho eso? Pero ¿Y antes se había hecho? ¿Antes del 78 se hacían esas cosas? No sé, yo me imagino que antes de la Guerra Civil pues se hacía muchas otras cosas. No, hombre, yo me refiero al periodo predemocrático que llaman los mascursis, durante la dictadura poca broma. Bueno, pues poco. Es que algunas cosas no hay que tener ninguna broma. Es que no hay que tener ninguna broma. No, pues si yo no estoy a favor de que se bromee con el terrorismo. Ya lo sé, pero esas bromas, entre comillas, se han dado en este periodo de tiempo. Yo eso lo quiero recalcar y subrayar. Pero volvemos a lo de siempre, don Iván. Aquí lo que es simple. Yo creo que es bastante sencillo. Y usted que le gusta escribir y estudiar historia, y que es un hombre ilustrado, pues sabe que cuán importante es la educación. Cuán importante es que una sociedad esté bien educada. Sí, claro. Es decir, es que no estamos bien educados ni en el respeto a las reglas. Es decir,
para entender que las reglas no son simplemente una cuestión. Cuando se vive en libertad, tenemos que tener unas reglas que sean iguales para todos, porque es lógico, porque ¿Y qué reglas son esas que hacen que un tío, un representante del gobierno español vaya a Argelia a hablar con terroristas? ¿Dónde están las reglas esas? Por eso te digo, decir, ¿y dónde están las reglas para que simplemente en un parlamento como el de finlandés, pues cualquier político con un mínimo de iniciativa pueda convocar y llamar a declarar sin que lo diga la ley? Porque es un parlamento... ¿Dónde están las reglas? Al primer ministro del país por un desajuste de X milimétrico en algo y que dé cuenta de ello, porque está en la cultura, no porque solo lo diga la ley finlandesa, porque está en la cultura. ¿Y dónde están las reglas que permiten a un señor que ahora ha sacado unas memorias decir... con los secesionistas, que son parte del sistema. O sea, los secesionistas son parte del sistema. Yo creo que ya mayor escándalo es imposible. Es como el que tiene una enfermedad y dice, no, a la enfermedad hay que darle su espacio. Hablando se entiende la gente. ¿Dónde se ha producido eso? Bueno, pero eso son a título personal, como si yo... Bueno, a título personal. No, hombre. A título personal. Es una decisión volutiva, ¿no? Nadie te dice... El sistema te dice que tienes que hacer eso. A ese señor le ha dicho el sistema, yo soy el sistema. El sistema que permite Zapatero, tienes que hacer esto. El sistema que permite que un partido programáticamente secesionista no tiene ninguna culpa. No tiene ninguna culpa. El sistema no. Es decir, ya está. No. Si ha habido una ley que los prohibía, de repente llega otro y dice, a la mierda la ley. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Yo no estoy hablando de Batasuna, ¿eh? Estoy hablando del PNV, por ejemplo. Sí, por ejemplo, yo también. Por ejemplo. Es uno de los redactores de la Constitución. Claro, por supuesto. Entonces, es decir, la voluntad política de hacer cumplir la ley no existe en España. Es decir, aquí se dice, y lo dice la Constitución, y lo dicen las leyes, y lo dicen hasta las sentencias de los tribunales, que el español en Cataluña se tiene que enseñar, y que los ciudadanos tienen derecho a que sus hijos sean educados en castellano. ¿Y dónde está la alta inspección del Estado ahí? No. En ningún sitio. Pero el sistema, ¿qué es el sistema, Iván? Claro, porque hablar del sistema como algo así etéreo que puede estar aquí o no, según la ocasión, no. Es decir, el sistema, yo no hablo del sistema, hablo de lo que dice la ley y de lo que hacer. Es decir, ¿hay alguna voluntad punitiva por parte de quien tiene que hacer cumplir la ley? No, porque no le interesa, por un cálculo político, no por el sistema, porque quiere gobernar, quiere el pastel del poder. Es que el problema de España ahora mismo no es... Yo estoy a favor de una reforma, yo creo que es importante hacer una reforma de muchas leyes y tal. No sé si es el momento para hacer un proceso constituyente porque no va a haber mayorías. Porque esto acabaría como Rosario de la Aurora, desgraciadamente. Ojalá estuviéramos todos de acuerdo y hacer una constitución nueva que superara la actual. Pero estamos donde estamos. Yo creo que la cuestión es reformar, pero no solo reformar vamos a reformar, sino reformar bien, que sea a través de leyes orgánicas, para empezar, y desde luego, lógicamente, sumar. Porque la política consiste en sumar para hacer las cosas. Eso es transformar un país. Yo recuerdo que Suecia, en el siglo XVIII, esta Suecia tal, era el país más corrupto de Europa. Es decir, es que el embajador francés que mandan entonces de París allí, pide volver urgentemente a París, que allí no quiere estar. Que eso es una bacanal. Dice, la gente es depravada, tal. Y aquí se decía, no, es que el problema es que están sin romanizar. Cosas de este tipo simplistas, ¿no? Bueno, pues, oye, cuando Suecia llega a una situación límite en la que ve que incluso el país puede desaparecer, con la guerra con Rusia, se acabó la broma. Y se produce un cambio en 5 décadas que es que no conoce Suecia ni la madre que la parió. Yo creo que eso es una cuestión de voluntad política. Más que señalar males, así como sistemas y tal, yo creo que es sumar, tenemos que sumar gente para una tarea importante, ¿no? Bueno, hacemos una pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Nunca olvidaremos los hogares inundados, las familias rotas. Tampoco a quienes llegaron después. A quien recorrió un largo camino para llegar a mi garaje. A quienes volvían a casa con las botas sucias y el corazón limpio. A quienes sacaron una sonrisa en un mar de lágrimas. A todos, gracias. Porque unidos, alcem el vol junts. Pla Recuperem València. Generalitat Valenciana. Así, ara. Radio Libertad, más cerca de ti. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues tenemos que en Valencia va a haber que elegir a un nuevo presidente de la comunidad después de la dimisión que ha presentado Mazón. Ya saben que Salomé Feijóo pues, le ha presentado la cabeza de Mazón a Pedro Sánchez en una bandeja. Y bueno, pues al final han logrado entre Feijóo y Sánchez cargarse a Mazón y exculpar de paso al Partido Socialista, que gana el relato. Y ahora el PP pues tiene un lío, porque a Feijóo le gustaría poner a la que es actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que es su mujer allí en el PSOE, en el PP valenciano, pero pues no tiene más remedio que contar con los votos de Vox, y quien Vox podría apoyar es el segundo de Mazón, que se llama Pérez Llorca, que es quien ha estado negociando con Vox todo lo relativo primero a los acuerdos de gobierno y luego, cuando se rompieron por el tema migratorio en toda España, pues los acuerdos presupuestarios y demás. Entonces, pues ese no tendría problemas para que se pudiera discutir con Vox si le apoya o no. Otros candidatos que se pudieran sugerir o tienen el problema de que no son diputados en el Parlamento Valenciano y por tanto no son elegibles como presidente, o tienen el problema de que Vox no los, o sea, que no la los primera aceptaría. condición que tácita es: si pones a esta, no vamos a estar ahí por la labor. Sí. Yo no sé si ella es diputada en las Cortes. Esta señora. María José Catalá. Bueno, lo miro, pero perdone, que le he cortado. No, simplemente que la primera condición tácita, evidentemente, es que a Vox, pues si quieren algo, pues va a tener que no poner a esta señora, ¿no? Porque se sentirán más a gusto. También es lógico, porque se han estado negociando, ya lo conocen, pues prefieren a esa persona que ya, pues me imagino que le habrán cogido la medida, sabrán por dónde pueden ir, por dónde no, y hay un intento más posible. Yo, de todas formas, vamos a esperar. Sí, María José Catalá es diputada en las Cortes Valencianas, o sea, podría optar a tal, pero no creo que Vox aceptara, y por eso se propone a Pérez Llorca.
Luego ya veremos en las siguientes elecciones. Feijóo dice que se reserva el nombre de designar al candidato, pues, o sea que pues me parece muy bien. Queda mucho tiempo, con lo cual... Pero ahí tiene el problema de que su candidata, que es María José Catalá, tampoco es aceptada por los presidentes del PP en las 3 provincias, Valencia, Castellón, Alicante. Yo la verdad es que he visto pocos sitios tan cainitas como el PP valenciano. Bueno, sí, el PSOE navarro. Bueno, Baleares tampoco es una balsa de aceite, pero bueno. Bueno, el caínismo desgraciadamente, yo creo es un clásico. Es algo que está muy extendido a nivel de... Ahora, es maravilloso, ¿no? Es decir, que tenga que llegar el presidente del partido a decirte quién es el que se presenta por tu demarcación. Sí. Es decir, este cesarismo de... Claro, luego... Y este gallego, ¿no? Núñez Feijóo. Sí, es gallego, ¿no? Sí. Ya no es de Madrid, ya no pueden decir, no, es que es Madrid. No, perdona, este señor gallego, tan amante de la... Los gallegos han mandado siempre mucho en España. Sí, claro. Sí, o sea... Es una región de mucho mando, ¿eh? Ya, pero te quiero decir que no es de mucho mando, madrileño. Mucho mando... Franco no era de Alcantarilla. No, ni de Móstoles. No, y de mucho mando y de mucha red clientelar también, ¿eh? Un clásico absoluto, ¿no? Pero bueno, que tenga que llevar un tío a decirte, ¿sabes? Sí, pero vamos a ver, nosotros tenemos aquí el partido, somos los que estamos haciendo la política aquí. Claro. Elegiremos nuestro candidato. Parece que lo lógico fuera Pérez Llorca, parece que lo lógico.